Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu amiga y hermana Charlene Martínez. Este es tu segmento Levantando Vallados, en tu programa, en tu radio favorito, Radio Estruendo Celestial. En esta tarde, Dios ha traído una palabra fresca, una revelación fresca, y quiero compartirla contigo porque sé que se ha pagado un alto precio por esta tarde, por este momento. Sé que Dios va a edificar tu vida. Dios va a hacer un cambio en esta tarde. Hay personas que van a ser sanadas. Hay personas que van a ser restauradas. Hay matrimonios que van a ser confrontados. Hay momentos que van a ser cambiados, momentos difíciles, personas que hace tiempo han venido luchando con situaciones y hoy va a hablar a tu vida. Y la palabra de Dios que vamos a estar leyendo, la lectura bíblica, va a estar en Ezequiel 22, en su capítulo 30, en su versículo 30, perdón. Ezequiel 22, versículo 30. Dios ha dado una revelación nueva, realmente puedo sentir en mi espíritu que Dios va a hacer algo grande. Es más, Dios está haciendo ya algo grande en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esa es la palabra que Dios me trae, la que vamos a desglosar. Quiero orar. Antes de iniciar, quiero orar. Padre, amantísimo Dios, que moras en las alturas de los cielos en esta hora, Dios mío. Vengo clamando, Dios mío, como tu hija, Señor. Reconozco que soy tu hija, tú eres mi Padre, Dios. En esta hora, Dios mío, te pedimos, Señor, por cada una de esa audiencia que está ahí, Dios amado. Yo te pido que tú traigas, Señor, que tú seas trayendo palabras, Señor, de refrigerio, de restauración, de corrección, Dios mío, de guianza, amado mío, porque sé que hay una necesidad, hay una sed, Dios mío, en tu pueblo. Dios mío, yo te pido que en esta tarde, Dios mío, tu nombre sea glorificado a través de tu palabra. Dios mío, que toda distracción, todo aquello, Dios mío, que viene haciendo estrago, Señor, todo aquello que distrae, Señor, a esas personas que están escuchando, Dios mío, Padre, yo te pido que sea, Dios mío, sometido en los aires, Dios mío, todo aquello que quiera moverse. Dios mío, que el fluir de tu palabra, Señor, Dios mío, la unción del Espíritu Santo sea tocando las vidas, Señor, sanando, libertando, restaurando de una manera especial. Son favores que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sin más preámbulo, el Señor ha puesto en nuestro sentir hoy como estamos reiniciando nuevamente este programa Levantando Vallados. Estuvimos pausados un tiempo, pero aquí estamos de vuelta y dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera. Y cómo no, quiero que ustedes entiendan el concepto de levantar vallados. ¿Por qué levantamos vallados? Mire, para levantar vallados la primera condición que tiene que haber es que tiene que haber una situación, tiene que haber un escenario que amerite que se levante el vallado. Primero tiene que haber una decisión, porque cuando los vallados están en el suelo, cuando la situación está precaria, usted tiene que entender que hay algo que tiene que hacer, que usted no se puede quedar de brazos cruzados. Porque hay veces que nos golpea, las tinieblas nos golpean, la situación está difícil, pero ¿qué nosotros estamos haciendo? La palabra de Dios relata aquí que el Señor dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. La primera palabra que quiero traerte es que el Señor busca solucionar lo que está pasando en tu vida, que el Señor está dispuesto, está interesado realmente en sanar la enfermedad, en sanar tu matrimonio, en sanar esa crisis emocional que te está afectando, sanar tu finanza. El Señor está interesado, pero para eso necesita a alguien. Siempre que Dios intervino en la historia bíblica, desde el inicio de los tiempos hasta ahora, el Señor siempre busca a alguien para manifestar su poder en la tierra. Muy pocas veces hemos visto que el Señor, bueno, creo que nunca podemos decir, nunca el Señor ha bajado con sus pies a solucionar un problema, sino que Él busca a alguien a quien tocar, a quien revelarle su gloria, a quien usar para en determinadas situaciones poder cambiar una historia. Desde el principio vemos cómo Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham en un momento precario donde había mucha idolatría. El Señor llama a Abraham y lo hace trascender, le da una palabra, donde hoy vemos que Abraham se convierte en el padre de la fe. En un momento de dificultad, como estaba el pueblo de Dios en Egipto cautivo, Dios levanta a un hombre llamado Moisés,
cada cierto tiempo, cada vez que hay un escenario, Dios levanta a un hombre o a una mujer para impactar su gloria. Moisés, en un momento donde el pueblo estaba cautivo, dice que era difícil, dice que el pueblo de Dios clamaba porque los egipcios torturaban, presionaban, oprimían al pueblo de Dios y había una necesidad de que alguien se levantara. Dios, cuando quiere obrar en un lugar, primero lo que hace es buscar a alguien que califique para él extender su reino. No solamente eso, cuando en los tiempos de Nehemías dicen que los muros de Israel estaban todos destruidos, estaban arruinadas, Jerusalén estaba destruido y Dios, llegó el tiempo del cumplimiento de Dios hacer algo con el pueblo y necesitaba a alguien, y ahí apareció Nehemías. Y cada vez que vemos una situación precaria, Dios levanta a alguien. Así que en tu situación, esa situación familiar, esa situación que estás viviendo, Dios necesita que alguien se levante en tu casa, que alguien se levante en esa situación, que no puedes quedarte de brazos cruzados, que Dios necesita que tú pongas de tu parte, que tú tomes la decisión para Él poder ejecutar el milagro que tú quieres. Porque hay veces que queremos el milagro, hay veces que queremos que Dios nos resuelva las cosas, pero no ponemos de nuestra parte, no nos ponemos a disposición de Él. Así que lo primero que tú tienes que entender para levantar vallados es que hay que tomar una decisión, entender que hay una necesidad y que esa necesidad Dios la quiere saciar, Dios quiere cumplir, Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar, pero necesita que alguien se levante, que alguien tome la decisión en tu casa. Dice, y busqué entre ellos. Cuando hablamos entre ellos, se simboliza que hay una multitud, hay un grupo, hay un plural, entre ellos, entre muchos, entre miles, entre tu ciudad, entre tu nación, entre tu país. Dios anda buscando a alguien. Dice, y busqué entre ellos hombre. Cuando hablamos de la palabra hombre y nos ponemos a verificar y lo estudiamos más profundo, vemos que la palabra hombre está en singular. O sea, Dios busca entre ellos, entre una multitud, hombre, alguien, un solo, porque a veces queremos que haya multitud apoyándonos. Cuando Dios llamó a Abraham, llamó a Abraham. Inclusive, cuando Dios llamó a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Lo hizo separarse de su genética, lo hizo separarse de su círculo familiar. Cuando Dios llama a Moisés, también lo separa, porque cuando Dios llama a alguien, lo separa para prepararlo, para capacitarlo y luego enviarlo a cumplir la asignación que Él ha provisto a hacer contigo. Entonces, Dios necesita un hombre. No necesita dos, no necesita tres, no necesita una multitud. Es uno que esté dispuesto, que tome la decisión de dejarse dirigir por Dios para Él cumplir los designios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu finanza. No importa cuál sea la área que está siendo afectada. En esa área Dios quiere intervenir, pero necesita que te levantes. Que te levantes. ¿Para qué? Para ser vallados. Cuando hablamos de vallado, estamos hablando de un cerco que se hace para marcar y proteger un territorio. O sea, cuando usted tiene un hogar, cuando usted tiene una casa, un territorio, usted lo cerca como haciendo entender, este territorio me pertenece. Y cuando te hace un cerco, la gente que pasan tienen que entender que hay dueño en este lugar. Y no solamente, esto evita que tengan acceso, ya sea ladrones, ya sea lo que quiera entrar, va a toparse con un vallado. Y hay situaciones también que nos pasan porque el vallado no está puesto, no está levantado. Porque el enemigo está entrando a nuestra casa, porque falta un vallado. ¿Por qué hemos sido tan golpeados? ¿Por qué las tinieblas tienen acceso a nuestra vida, a nuestra casa? ¿Por qué el enemigo entra? Porque a veces golpeamos y queremos pelear con el enemigo, pero el enemigo a veces no es el mismo Satanás. Somos nosotros mismos que no estamos dispuestos. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. O sea, y no obstante, en Romanos 8, versículo 31 dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no hay un opositor que pueda hacernos frente a nosotros, siempre y cuando estemos en obediencia. Entonces, a veces el problema de nuestra vida no es el enemigo, no es el diablo, como a veces vivimos con él en la boca, no es Satanás en sí, sino que es una falta de disposición, una falta de integridad, una falta de obediencia en nuestra vida para que Dios opere. Y no solamente eso, el Señor trae a mi memoria en esta hora a Job. Dice la palabra de Dios que
Satanás tiene un encuentro. Dice que Satanás viene entre los hijos de Dios y se presenta delante del Padre. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra y de andar en ella. Entonces Dios le dice, ¿no has considerado mi siervo Job? Dice que es perfecto, sin mancha, o sea, un hombre íntegro. El Señor está dando testimonio de que había en la tierra alguien que era diferente. Y una cosa que me impresiona es que Satanás le responde, claro, ¿cómo no te va a servir si tú le tienes un vallado? Porque es que la integridad, la obediencia a Dios, el ser perfecto, en vivir en la santidad de Dios, hace que el mismo Dios sea un escudo a tu alrededor. Entonces, si Dios está de tu lado y Dios es quien te recomienda y Dios es quien te llama, entonces, ¿quién puede hacerte frente? Hay una palabra también que me viene a memoria, que Pablo decía, yo no golpeo al aire, yo no golpeo y no corro a la ligera, sino que golpeo mi cuerpo. Y en la Biblia no vemos a ninguno de los discípulos peleándose a trompar como mucha gente quiere, reprendiendo al diablo. Y todo el tiempo el diablo, a veces son condiciones de nosotros mismos que le abren las brechas, que por nosotros no levantar vallados, que por la razón por no tener no estar posicionado donde tenemos que estar con el vallado hecho, entonces el enemigo tiene acceso a nuestra finanza. Señor, sana mi finanza, pero no tenemos una buena administración. Entonces el problema no es el diablo, el problema es que no nos sabemos administrar. Entonces, para tener un equilibrio espiritual y podamos tener paz, tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Y quiero que sepa que Dios se entra en todo. Si usted se sumerge en la Biblia, usted se va a dar cuenta de que aquí en su palabra usted va a encontrar un manual que le va a ayudar a cómo manejarse en todo el sentido, en cómo comportarse, cómo sentarse, cómo hablar. Mire, tiene psicología, matemática, para problemas matrimoniales. Aquí en esta Biblia tenemos un manual para todo. Pero queremos la cosa fácil, queremos que venga un profeta y nos profetice cuál será nuestro futuro. Nuestro futuro simplemente va a ser Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Entonces no depende de lo que el diablo haga, sino de lo que yo estoy sembrando. O sea, para levantar vallado yo tengo que estar dispuesto. Para levantar vallado, para que el enemigo no penetre en mi territorio, yo tengo que estar posicionado donde tengo que estar. Porque dice, y busqué entre ellos hombre uno que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha. Porque hay personas que quieren levantar vallado, porque el vallado se levanta. Déjeme explicarle esto. Para tú levantar vallado tienes que vivir una vida de integridad. El vallado se hace con oración. Que cuando el enemigo venga a entrar a tu casa, quiera atacar a tu familia, se encuentre con alguien de rodilla, con alguien íntegro. Y es imposible que el enemigo pueda derrotar a alguien que ande en obediencia a Dios. Que alguien que venga y encuentre a alguien que ande en el Espíritu. Es imposible que el enemigo pueda tener ventaja con alguien que vive en obediencia al Señor. Y así es que se hace vallado. El vallado se hace con oración. El vallado se hace con ayuno, con integridad, con obediencia. Pero no, queremos vivir una vida en desorden y queremos estar reprendiendo. No puedes reprender hasta que tú no te organices. Porque cuando lo profético viene a tu vida, lo primero que trae es orden, porque la gente quiere profecía, pero cuando lo profético viene a tu vida, lo primero que Dios hace es ordenarte. Es imposible que tú puedas entrar a Canaán con desorden. Dios primero te alinea, te capacita. Que por eso vemos muchas cosas raras en los últimos tiempos en la iglesia, porque no tenemos un orden, queremos manifestar lo profético en el desorden. Dios no se mueve en el desorden. Dios primero te organiza, te disciplina, porque el Señor antes de enviar a los discípulos primero los capacitó. Pero hay personas que no reciben la capacitación, pero quieren andar reprendiendo demonios, quieren andar haciendo y deshaciendo. Entonces es necesario que nos pongamos los pies sobre la tierra, que seamos sobrios y entendidos, como dice su palabra, y entender cómo opera el mundo espiritual. Que nos enseñaron muchas cosas antes, pero la Biblia es muy clara desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes. O sea, la palabra clave hasta aquí, en someterse a su palabra, y luego que te someta a la palabra, entonces resiste en ella, porque eso pasa con el vallado, que cuando tú haces un vallado tienes que ponerte en la brecha. ¿Cuál es la brecha? Es la apertura que hay entre la entrada y la salida, para cuando venga el ataque, venga y choque contigo primeramente.
Entonces, cuando tú resistes ahí donde Dios te posiciona, entonces el enemigo no tiene otra opción que salir corriendo de tu casa. El enemigo no tiene otra opción que salir corriendo de tu vida, de tu finanza. Cuando tú resistes, cuando tú permaneces en la palabra, como dice el libro de Juan, el que permanece en mi palabra, este lleva mucho fruto. Entonces, porque vivimos una vida mediocre espiritualmente, porque vivimos un matrimonio mediocre, porque no permanecemos en su palabra. Ahí está la clave de vivir una vida en victoria. Permanecer en su palabra. Ponernos en la brecha. Y cuando hablamos de ponernos en la brecha, el Señor trae a mi memoria el atalaya. Dice que el atalaya es alguien que está en un lugar posicionado en los muros, como antes que se utilizaba. En los muros, las ciudades eran fortificadas, eran cubiertas con muros, y había una persona que estaba en un lugar arriba, y era como un vigilante. Esta persona era... la asignación de esta persona era, cuando venga un enemigo, tener la visión de identificarlo a tiempo y avisar al pueblo. O sea, el primero en ver el ataque es el atalaya. El que está en la brecha, cuando viene un ataque a tu casa, el primero que va a ver es usted que está en la brecha. ¿Pero qué fue que se me metió? ¿Y por dónde fue? Porque no estaba en la brecha. Cuando estás en la brecha te va a pasar como le pasó a Eliseo. ¿Qué le pasó a Eliseo? Bueno, que el rey de Siria quería hacer una emboscada a Israel y planeaba y cada vez que iba a ejecutar su plan, todo era fallido. Inclusive él se frustró, el rey de Siria se frustró y dijo, hay un problema, aquí hay un traicionero, aquí en mi grupo hay un traidor, porque cada vez que voy a hacer la emboscada, como que ellos lo saben, como que ellos están preparados. Y uno de ellos le dijeron, no, mi amado rey, aquí no hay traicionero en este lugar. El problema es que allá en Israel hay profeta. Porque cuando hay una persona en intimidad, Dios les revela los ataques del enemigo. El profeta Eliseo era un hombre que estaba en la brecha. Por ende, cada vez que venía un ataque a Israel, porque los profetas de ahora lo que profetizan en guagua y casa, pero el profeta de antes tenía que ver los ataques que venían para el pueblo. Dirigía al pueblo, guiaba al pueblo, ayudaba al rey espiritualmente, se consultaba. Cuando un rey iba a una batalla, era digno de presentarse delante de un profeta, y el profeta decidía si iba a tener victoria o no. Pero los profetas de este tiempo, 2023, solamente es profetizar que van a haber matrimonios, que no, los profetas ven el mal y avisan al pueblo como lo hacía Eliseo. Y el rey de Siria no podía atacar a Israel porque había alguien en Israel que estaba en la brecha. Y a eso me refiero. Que van a venir ataques, que no va a ser fácil, claro que no. Porque el atalaya, para poder entrar a un territorio hay que matar el atalaya. Para entrar a un terreno hay que quitar quien está en la brecha. Pero si usted resiste y tiene a Dios de su lado, nada puede hacerle frente. Nada podrá hacerle frente a usted. Que van a venir guerras para moverlo de su posición, claro que van a venir. Pero en Dios solamente se gana. Nuestro Dios ni pierde ni empata. Él siempre gana. Entonces Dios nos está llamando a levantar vallados. Estamos viviendo en los últimos tiempos escatológicos, tiempos apocalípticos, donde estamos viendo muchísimas cosas. Nuestros hijos no están seguros ni siquiera en la escuela. Están pasando tantos caos, pero ¿cómo podemos resguardarnos en su palabra, en la brecha, levantando vallado a favor de nuestra casa? ¿Cómo voy a poner un negocio, pero estoy como insegura? Bueno, levanta el negocio, pero has vallado alrededor de él, porque si está en la mano de Dios, tu negocio va a prosperar. Porque tengo miedo, porque sí, ¿verdad? Las cosas están difíciles, pero a quien Dios respalda, a quien Dios llama, Dios respalda. Y si Dios te mandó, si Dios te envió, si Dios te dio la visión de que ejecutara eso, y tú te mantienes en la brecha, y tú te mantienes como un atalaya delante de la presencia de Dios, entonces Dios va a pelear por ti y será escudo alrededor de ti. La brecha es por donde el enemigo entra, donde puede entrar. Entonces usted tiene que posicionarse y saber que el enemigo no puede tener ventaja sobre usted, porque a veces le damos mucho auge al enemigo.
Sí, es verdad que Él es el príncipe de este mundo, pero quien nosotros le servimos, quien murió en la cruz del Calvario, es Rey de Reyes y Señor de Señores. A quien nosotros le servimos no ha pedido una batalla, se llama Jehová, varón de guerra, el león de la tribu de Judá, el que nunca ha perdido, el Dios de Israel, el que hizo que el pueblo de Israel caminara en seco, que abrió el mar rojo, aquel que sacó con mano fuerte a Israel de Egipto. Ese es nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero que queremos tener resultados sin antes sembrar. Y en esta tarde yo vengo a traerte, como es la visión de este programa, es despertar una generación diferente. Es despertar una generación que no es víctima de las circunstancias, sino que se empodera de lo que Dios ha dicho de él. Porque es necesario que nosotros despertemos de esa ambivalencia espiritual, de esos engaños que a veces entramos, que ha entrado la iglesia. No, si usted siembra obediencia, va a cosechar gloria. Cuando usted anda en obediencia, dice su palabra, con lágrimas tú vas a sembrar, sí, pero con regocijo. Tú vas a cegar porque tú no Dios no se queda con lo de nadie. Dios te va a multiplicar todo lo que tú has hecho, cada lágrima. Y a veces suena como algo raro cuando uno está en un proceso, se lo digo por experiencia. Yo recuerdo que en una ocasión difícil en mi vida escuché a un famoso predicador que decía: lo que tú lloras ahora lo vas a testificar después. Pero mientras en ese momento, cuando tú estás llorando, tú dices amén, pero como no veo nada. Pero luego que tú le pasas el proceso a Dios, tú te das cuenta que todo lo que Dios permite en tu vida, todo lo que Dios permite en tu vida es para usarlo más adelante. Todo. Por eso Dios, cuando llama a José, que Dios le da la visión a José, que le da la revelación, desde que le llega el tiempo profético, porque José nunca tuvo persecución hasta que Dios no le dio la revelación. Cada vez que Dios te dé la revelación y te da la visión de algo, tú vas a ser perseguido por esa visión, porque el enemigo va a intentar detener. Pero lo que más me gusta de Dios, que es lo que trato de decir desde el principio, que es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Se levanta una persecución, los hermanos tienen envidia, lo entran en la cisterna, lo venden a los ismaelitas. Cae como esclavo en la casa de Potifar, como esclavo. A quien fue llamado a ser gobernador, estaba ocupando un puesto de esclavo. O sea, ahora mismo tú puedes estar viendo una situación difícil, pero eso no es tu final. Tu final es lo que Dios dijo. Cada escenario que tú estás viviendo es un escalón que te va a acercar a tu destino profético. Cada escalón, no importa lo doloroso que sea, resiste. No importa lo que tú estés pasando, resiste. Que tú lo que estás es acumulando cada pieza del rompecabezas que más adelante vas a descifrar. Dios va a hacer grandes cosas contigo. En el momento es difícil, porque yo me imagino y me pongo en el lugar, en los zapatos de José, siendo traicionado por sus hermanos, porque lo más difícil es cuando son la gente cerca de ti que te atacan. Esa es la parte más difícil, que el enemigo, cuando te va a atacar, hace un casting en el mundo espiritual. Hace un casting, a ver quién califica, hace un casting en tu alrededor. Él prepara un plan, pero para ejecutar el plan, hace un casting, a ver qué persona cercana a ti puede usar. ¿Cuál es la persona que califica, que tenga acceso para Satanás usarlo, pero que esté más cercano a tus sentimientos? Por eso vemos que todas las guerras, todos los ataques que tuvieron los grandes hombres de Dios, fueron de personas cercanas. Y no vemos también a David, que David mismo expresó en un salmo que decía: mi familia, yo me hubiese cuidado de un enemigo, pero mi familia, íntimo mío, su hijo Absalón, Adonías, Ahitofel, gente cercana a Joás, personas que fueron estrago para él, personas cerca. El enemigo va a usar personas cerca. Pero eso no va a detener la gloria que Dios ha depositado y ha dicho que va a caer sobre ti. No lo va a detener. Inclusive, cada ataque que se levante en tu contra, cada crítica, aunque tú pienses que está detenida, aunque tú pienses que está detenido, aunque tú pienses que está retrasando, déjame decirte que en Dios no hay retraso. Que cada situación te está dando una enseñanza que más adelante tú la vas a usar. Cada ataque, cada crítica, cada traición te está dando herramientas que más adelante, aunque tú no lo veas ahora, vas a utilizarlo.
Cuando los hermanos de José se levantaron, no fue fácil estar en la cisterna y saber que sus propios hermanos fueron los que lo traicionaron. Los hermanos, las personas más cercanas. Es más, José era uno de los hermanos más pequeños. Se supone que sus hermanos deberían ser los que lo cuidaban, que lo cuidaran, que lo protegieran. Quizás tu ataque venga de tu esposo, quien debería apoyarte. Quizás tu ataque venga de tu madre, quien debería suplirte, quien debería acomodarte, acurrucarte. Y esas son las personas que el enemigo usa. Porque son las personas que pueden empujarte más hacia donde Dios quiere. No fue fácil estar en la cisterna, ser vendido y caer en la casa de Potifar. Y lo más duro que para mí yo veo en esta historia, levantarle una calumnia por serle fiel a Dios, porque él no quiso fallarle al Señor. O sea, que tú caigas preso por serle fiel a Dios. Las críticas, imagínense ustedes las críticas que le levantaron a José, pero él era cristiano. ¿Y cómo era que él? Porque imagínense usted, él cayó preso, le creyeron a la mujer de Potifar. Porque si no lo hubiesen creído, no lo hubiesen puesto en la cárcel. Me imagino todos hablando, pero él parecía un santo y mira, y sí era un santo, y sí obedeció al Señor, pero Dios permitió que él cayera en ese lugar. Pero hay algo que la Biblia dice, que los que miraron a él fueron alumbrados y que sus rostros no quedaron en vergüenza, porque tú puedes ser que caigas en una vergüenza, pero en esa vergüenza Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios, estoy hablando con alguien en esta tarde, Dios a ti no te va a dejar en vergüenza. Que ha sido difícil, sí, que están hablando, sí, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu fidelidad y Dios va a recompensar cada una de esas cosas que ha tenido que vivir para ser el modelo y el ejemplo del cielo. Porque para tú ser la embajadora del reino, para tú pertenecer a la extensión del reino, porque el reino en estos tiempos está en extensión. El reino de Dios está surgiendo con violencia. Y Dios, lo que están usando son gente violenta, gente resistente, gente que no se doblega, gente perseverante, gente consistente, porque el que conoció a Dios 20 años atrás sabe que el reino de los cielos está sufriendo una violencia muy fuerte, porque nuestro amado ya viene, nuestro Cristo ya viene, pero nada va a quedar sin recompensa en esta tierra y en la otra, porque es muy claro, la Biblia dice que no hay nada que usted deje por el Señor, Padre, Hijo, tierra, negocio, por el Señor, que no sea multiplicado 100 veces en esta vida, en esta tierra y en la próxima. O sea, usted va a tener su recompensa. Vale la pena padecer por el Señor. José cayó preso y no se estaba dando cuenta que la cárcel era la antesala de una gloria. La antesala de una gloria. Mientras que sus enemigos, sus opositores, quizá el mismo enemigo, no sé, los principados, las potestades. No conozco mucho de demonología, pero lo que sí conozco es la palabra de Dios, que mientras ellos están calculando y aplaudiendo, creyendo que teniéndolo preso en la cárcel iba a impedir que la gloria de Dios se manifieste, precisamente el Señor lo está ubicando en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas. Pero era una cárcel. Pero un lugar que no era agradable. O sea, tú puedes entender ahora mismo que donde tú estás no es un lugar agradable. Tú puedes entender ahora mismo que tú no estás rodeado de las personas correctas, pero sí. La cárcel, las personas, los presos que estaban ahí, la situación que estaba viviendo José en este momento era precisamente la antesala de lo que iba a ser la manifestación de un destino profético. ¿Y qué te digo en esta tarde? Que es necesario que tú te levantes, que resista, que levante vallado, que hoy tú digas, no, hasta hoy se le acabó el relajo al enemigo sobre mi casa. Yo me levanto a hacer vallados, yo me pongo en la brecha, que aunque el enemigo me golpee, Dios va a hacer que todos estos golpes se conviertan en gloria, como dijo Pablo. Esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Más me atacan, más gloria. Más me critican, más gloria. Más opresión, más multiplicación. O sea, es un lenguaje que usted tiene que adaptarlo y dejar de estar llorando
O sea, va a venir un momento así que usted va a sentirse agobiado, sus sentimientos van a ser golpeados. Entiendo, pero no se quede ahí entre las lágrimas. No se quede ahí entre la depresión. Levántese en esta tarde, dice el Señor. Levántate de ese estado donde te encuentras, que yo estoy contigo y te voy a dar la victoria. Es necesario que tú te posiciones. Que tú te posiciones y lo que tú has soltado, eso que tú has dicho, ya no voy a seguir, voy a soltar la toalla. No, agarra tu toalla, levanta vallado y ponte en la brecha. Lo importante de las posiciones, señores, de estar posicionado donde Dios quiere, en la brecha. Dios te quiere a ti en la brecha. Porque mire, creo que una vez compartí esta revelación y el Señor trae a mi mente. Lo importante es estar en el lugar donde Dios te quiere. Vemos a Noemí en el libro de Ruth. Dice que él estaba en Belén y dice que hubo una situación, una escasez, un problema y se movió. Porque cuando viene el problema, lo que usted quiere es salir corriendo. Eso es lo primero que le pasa por la mente a usted. Salir corriendo, soltarlo todo y es normal. Ahora, aquí volvemos a decir lo mismo, resistencia. Porque precisamente esos vientos han venido a golpearte para que tú te muevas de donde Dios te quiere. Noemí vio una situación difícil, se movió a Moab. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ruth que cuando se mueve a ese lugar buscando provisión, buscando una mejoría, físicamente quizás podía encontrar un mejor escenario, pero a veces no es donde estamos más cómodos que Dios se glorifica. Créame que no. A veces en la incomodidad. Ahí es que Dios le encanta glorificarse cuando salimos del confort. Porque esas cosas que nos suceden en nuestra vida, mira, eso es lo que hace que de ti salga lo que tiene que salir el guerrero. Es imposible que salga ese guerrero, ese rey, si no se levanta un Goliat. Nadie conocía a David. Inclusive lo ungieron y nadie lo conocía. Lo que hizo que lo conociera fue el Goliat que se levantó. Ahí fue que dijeron, bueno, Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Inclusive le dijeron que era guerrero. ¿Guerrero de dónde? Si cuando le pusieron le pusieron las armaduras de Saúl, no pudo ni siquiera tener las armaduras de Saúl puestas. Pero tenía algo importante, que era una palabra de parte de Dios y una decisión, una valentía interna, saber que Dios estaba con él. Porque cuando se levanta Goliat, él le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, que es tu arma poderosa, saber que Dios está contigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, ¿por qué nos amedrentamos? Cuando vienen los problemas, duelen, sí, tenemos que llorarlos, sí, sufrir nuestro duelo, pero secarnos nuestra lágrima. Y eso es lo que Dios quiere en esta tarde, que te seques la lágrima y diga, hoy es el día donde yo me levanto a ser vallado. Esta situación que me tiene agobiada hasta hoy, porque esto no me va a matar a mí, esto va a producir gloria. Entonces, ahora en tu momento, en tu crisis, escribe tu mejor libro, canta tu mejor alabanza. Predica tu mejor mensaje, busca a alguien y vas a ver que Dios va a expandir tu territorio. Dios lo va a expandir. José pensó quizás que se iba a morir en un momento. Aunque la Biblia no relata que él lloró ni nada, pero yo sé que fue difícil. La traición, estar trancado, encerrado, preso. Y no obstante, dice la palabra de Dios, que cae preso el panadero y el copero del rey. Y tienen unos sueños. Y él le interpreta el sueño, porque eso es lo que me gusta. Ahí él demuestra que él estaba sano en un momento determinado. Porque si él hubiese estado frustrado con todo lo que le había pasado, él no hubiese puesto su don al servicio de ellos. Sino que ahí en su circunstancia, habiendo sido traicionado 2 veces por sus hermanos y siendo traicionado por Potifar, que bueno, se fue quizás del lado de su esposa, pero sabía que era traicionado como quiera. Era traicionado porque lo metieron preso por algo que no hizo. Era una traición. ¿Me entiende? O sea, no fue fácil estar ahí. Y aún así, cuando se le solicita que le cuentan un sueño, él vuelve a servir. Porque no podemos dejar que el mal que nos hagan otras personas nos marque. Tenemos que seguir haciendo el bien, porque posiblemente en una de esas ocasiones que tú decides hacer el bien, ahí está la llave a la puerta que tú necesitas, como le fue
a José. Él interpretó el sueño del panadero y el copero. Y dice que así mismo fue. El panadero fue a la horca y el copero fue de nuevo puesto en el palacio. Pero hubo una palabra que José le dijo: cuando tú estés delante del rey, háblale de mí, recuérdate de mí. Dice la palabra de Dios que se olvidó de él. Se olvidó de él simplemente porque no era su tiempo, porque cuando no es tu tiempo, por más cosas que tú hagas, por más cosas que tú manipules, tú no vas a lograr nada. Pero sin embargo, cuando llega tu tiempo, aún tú sin hacer nada y sin ningún esfuerzo, las cosas comienzan a funcionar porque ya es tu tiempo y ya el nivel se abre a tu favor y ya Dios abre la puerta. A veces queremos forzar esa puerta. No. Cuando Dios abre una puerta, las cosas comienzan a fluir hasta sin ningún esfuerzo. Así que Dios necesita a alguien. Dice: y busqué. Dios anda buscando en esta tarde. Dios anda buscando a alguien, una guerrera, una Débora, una Moisés. Dios anda buscando una Nehemías. Yo no sé en qué situación tú estás, tu familia, tu barrio, tu iglesia, tu congregación, pero Dios necesita, dice que la mies es mucha, los obreros son pocos. Dios anda buscando personas. Anda reclutando personas que se levanten a ser vallados y que se pongan en la brecha, que se posicionen, que por más guerra que haya no se mueva como hizo esta mujer Noemí, que se fue a Moab pensando que iba a estar mejor, que iba a estar en una mejor condición. Inclusive, mira la tragedia que le sucedió y aún se quedó en ese lugar. Qué tragedia que se murió Elimelech, su esposo. Dios le dio señal: no estás en el lugar indicado, y se quedó ahí. Y dice la palabra de Dios que se murió sus hijos, Malón y Kelión, y se quedó vacía. Pero dice la palabra de Dios, y presten atención a esto, que voy a entrar a orar. Vamos a orar un momento. Dice la palabra de Dios que Noemí escuchó en los campos de Moab que Jehová había visitado a Belén, pero había un problema. Jehová sí visitó a Belén, pero Noemí no estaba en Belén. Y para tú recibir la cobertura de Dios, la bendición de Dios y la activación profética, o para alcanzar el destino profético que Dios dijo de ti, tú tienes que estar posicionado donde Dios te dijo. Tú tienes que estar posicionado donde Dios te posicionó, no donde tú quieres, ni donde tú quieres estar, ni donde tú vas a estar más cómodo, sino donde Dios entiende que tú vas a manifestar lo que tú tienes dentro, donde tú vas a desarrollar lo que tú tienes dentro. Y a veces eso no es en el mejor lugar, ni en el lugar de confort, ni donde más nos aplauden, ni donde más nos aceptan. A veces donde más nos critican, es más donde más nos juzgan, es más donde más nos oprimen. Ahí es que somos más prósperos espiritualmente. Y para Noemí poder disfrutar, dice que ella tuvo que volver a Belén, pero volvió en una condición precaria, porque dice: yo me fui llena y volví vacía, por moverse de la posición donde Dios lo puso. Entonces es necesario que nos posicionemos en la brecha donde Dios quiere que estemos. Es necesario, porque Dios, a la verdad, está dispuesto a bendecirnos. Dios está dispuesto a hacer un cambio en nuestra vida. Dios está dispuesto siempre. Dice la Biblia en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamiento de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. O sea, los planes de Dios son de bien, aunque usted vea un escenario contrario. Dios llamó a Abraham como el padre de la fe, le llamó mi amigo. Y Dios tuvo que separarlo de sus enlaces sentimentales, familiares. ¿Usted cree que fue fácil dejarlo todo para seguir? Oigan, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. O sea, no, ni se lo mostró. O sea, tú sales en el camino, yo te voy a mostrar. Él salió en fe, creyendo solamente en una palabra, sin ver nada. Pero hasta el sol de hoy podemos ver los beneficios. Dios llama a Abraham y hoy vemos un pueblo de Israel, vemos la manifestación de su gloria sobre este pueblo, y que a través de él nosotros tuvimos acceso a la fe, tuvimos acceso a ese Dios que llamó a Abraham, lo hizo padre de naciones. Pero ¿usted cree que fue fácil? No fue fácil, pero al final vamos a ver los resultados en el Señor. Porque si tú caes, va a caer una generación. Si te rindes, se rinde una generación. Pero si tú te levantas, se va a levantar una familia que está destruida o que el enemigo está intentando destruir. Se va a levantar una iglesia que está siendo atacada. Si te levantas, se va a levantar un barrio, unos jóvenes, una generación contigo.
Levántate en esta tarde y levanta vallados. Levántate, no te quedes de brazos cruzados, no te quedes ahí rezagada, rezagado, en depresión llorando. Es difícil, pero Dios está contigo. Dios está contigo y si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Nada, y aunque tú andes en valles de sombra de muerte, no temas porque Él está contigo. Porque Él dice que Él vas a pasar por momentos difíciles, pero ahí va a estar el Señor. No te va a librar del mal, no te va a librar de que te critiquen, no te va a librar de la opresión, pero créeme que en la opresión y en la crítica Dios va a usar todo eso para catapultarte. Y te lo digo por testimonio, que sí, que Dios lo hace. Que Dios se va a glorificar en medio de tu desierto. Y que tu peor temporada te prepara para tu mejor nivel. O sea, tu peor escenario te prepara para tu mejor temporada. Así que cree en esta palabra que el Señor te trae, de que te levantes. De que no te preocupes quién no te apoya. Es uno que necesita. Así que levántate, porque es importante que tú levantes vallado, que no te quedes en el piso. No va a ser fácil, pero Dios está contigo. Así que vamos a orar. Vamos a orar porque hay un propósito de Dios en que tú estés viendo y escuchando este mensaje. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay algo que Dios quiere cambiar. Miren, Dios no existe coincidencia, sino propósito. Y Dios ha permitido que tú en esta hora dejes lo que estás haciendo y escuches este mensaje, porque Dios en esta hora va a hacer una transición en tu vida. Aquello que estaba roto ahora recibe vida, recibe restauración, recibe el poder de Dios. Tú que has pasado momento de enfermedad, tú mismo que está ahí, hoy hay un milagro para ti. Hoy hay un milagro, solamente si tú lo crees. Si tú lo crees, hoy tú vas a ver la gloria de Dios. Dios necesita a alguien que tenga fe y le crea. Él está dispuesto a usarte, está dispuesto a sanarte. Él quiere glorificarse en este proceso que tú estás viviendo, pero necesita que tú actives tu fe en esta tarde. Él necesita que tú te levantes, que te posiciones. Si abandonaste tu lugar, si abandonaste donde Dios te posicionó, vuelve a posicionarte. Reposiciónate en esta tarde, porque Dios está llamándote para decirte: voy a hacerlo, pero necesito que pongas de tu parte. Necesito que tomes la decisión, que resista, que te dejes dirigir, porque a veces ponemos el problema en la mano de Dios, pero entonces no sacamos la mano del problema. Dios dijo: saca la mano del problema y déjame trabajar, porque yo lo estoy haciendo, yo estoy obrando a tu favor. Dios no está de balde ahí, y Dios no perdió el control de nada. Todo lo que existe, el Señor lo controla. Él sabe el porqué de las cosas que pasan en nuestra vida. Él lo sabe, porque Él conoce nuestra vida y nuestro futuro. Es la eternidad, es el eterno. Dice la palabra de Dios en los Salmos capítulo 139. Dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ni una de ellas. O sea, ya Dios escribió nuestra historia. Nosotros estamos viendo un guión. Y lo más lindo del guión de Dios es que el guión de Dios para nuestra vida es de victoria. De victoria desde antes de la fundación del mundo, como Dios le dijo a Jeremías: desde antes de la fundación del mundo yo te escogí, yo te llamé, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías dijo: yo no sé hablar, no importa si tú no tienes las cualidades, yo lo dije y yo lo he determinado, y así va a pasar. Que no has podido dar a luz, dice el Señor, pero yo fui que creé el vientre, las células, todo. Tú me vas a decir a mí que yo no puedo hacerlo. Hay algo imposible para Dios. Ese cáncer, Dios lo sana ahora. Ese matrimonio, Dios lo sana ahora. Así que en esta hora vamos a hacer una oración de fe, porque yo sé que el Espíritu Santo hoy se compasea donde tú estás. Ahí donde tú estás, levanta la mano. Ahí donde tú estás, recibe la liberación. Espíritu Santo de Dios, en esta hora venimos clamando
Dios mío, Padre, tenemos esta hora de 3 a 4, Dios mío, declarando tu palabra, Señor. Dios mío, venimos clamándote, Dios mío, que tú vengas activando los cielos a favor de cada una de estas personas que nos escuchan. Dios mío, Padre, yo declaro y profetizo sanidad al que esté enfermo. Dios mío, aquellos que andan en tinieblas, Dios mío, declaramos que la luz de Cristo le aparece. Dios mío, una activación profética para aquellos que se han rendido, porque hay personas que están escuchando que han dicho, ya no sigo más. Demasiado difícil, hay algo imposible para Dios, dice el Señor. Si tú crees y resistes, vas a ver la gloria de Dios. Hoy es tu día, hoy es el tiempo del cambio, hoy es el día. La mujer de flujo de sangre duró 12 años hasta un día que se topó con el maestro. Hoy el maestro está aquí. Hoy el maestro está aquí. Hoy el maestro está aquí. Ahora bien, para ya recibir el milagro tuvo que romper con los paradigmas. Tuvo que romper con todo aquello que le impedía alcanzar su milagro. Una mujer con un flujo de sangre no podía estar en la multitud. Ella rompió con eso. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar morir en esa condición, en esa situación? ¿Vas a dejar a tus hijos perdidos, así como están en el alcohol, en la droga? No, rompe con esas limitaciones que atacan tu mente. Ese miedo que te embarga, repréndelo en el nombre de Jesús, porque el miedo no es de Dios. No es de Dios el miedo que te viene agobiando. ¿Qué va a pasar? No preguntes qué va a pasar, solamente ríndete en las manos del Señor, porque Él guía tus pasos. Dice su palabra que el hombre prepara el caballo para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. No importa la preparación, importa quién está de tu lado. Dios te va a dar la victoria. No importa quién esté en contra, el Señor te da la victoria. El Señor te anda buscando a ti. Hoy te llama por nombre. Hoy te llama por nombre y te dice, mío eres tú. Mía eres tú. Yo te elegí. Levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz. Levántate y resplandece. Hoy es el día de cambio. Recibe la sanidad. Recibe la liberación. Recibe sanidad. Recibe la liberación. Toda opresión en tu pecho, toda esa arritmia cardíaca, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos esa arritmia que está atacando tu corazón. Esa opresión en el pecho la reprendemos. Dios mío, ay, aleluya. Esos pensamientos que te agobian es lo que está provocando esa opresión. Deja de estar pensando tantas cosas negativas y ten fe. Fe es creer aunque tú no veas. Es creer aunque tú no veas. Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac sabiendo que aunque él lo sacrificara y su hijo Isaac tuviera hecho ceniza, él sabía y tenía fe de que Dios de la ceniza le iba a dar a su Isaac. No importa cómo esté tu barca, no importa cómo esté tu matrimonio, no importa cómo estén tus hijos, si te rindes a Dios, Él se va a entrar y va a organizar, va a recibir el milagro. Hoy es tu día, levántate. Amantísimo Dios y Padre, mira, Señor, conforme a cómo me has dado, he predicado tu palabra, he hablado a tu pueblo, Señor. Te pido que tú completes tu obra en cada uno de ellos, Señor. Yo sé que tú has traído activación, que hoy se levantan personas, que hoy traes sanidad, liberación, personas son sanadas, matrimonios son restaurados. Así que escribe tu milagro, porque yo sé que en esta tarde no ha sido de balde. Usted no se imagina el precio que se ha pagado para usted recibir esta palabra. Lo que el Señor tuvo que movilizar en los cielos, en la tierra y aún en las tinieblas, para que usted hoy reciba la palabra del levantamiento, de que te levantes, que levantes vallados, que te pongas en la brecha, que te posiciones donde Dios te dijo que tienes que estar. Hoy es tu día, hoy es el día de tu milagro, recíbelo. Levanta tu mano y si tienes una parte afectada en tu cuerpo, oro por ti. Oro por ti. Y necesito que lo testifiques lo que Dios hace en el día de hoy en tu vida. Necesito que tú lo testifiques, cómo Dios se mueve en tu casa a partir de hoy.
Necesito que tú testifiques cómo Dios te sana, cómo Dios te liberta, cómo las cadenas se rompen, cómo ese espíritu que ha atormentado tu mente por meses, esa carga que has llevado en tus hombros todos estos años, se va hoy de tu vida en el nombre de Jesús. Se va hoy de tu vida en el nombre de Jesús. Hoy recibes el milagro. Hoy se abren los cielos a tu favor. Hoy se abren los cielos a tu favor. Vengo como profeta en este lugar a decirte, hoy es el día. Hoy, aquí estamos hoy, miércoles 15 de noviembre. Hoy le llegó su fecha de vencimiento a eso que te ataca, a eso que te incita a hacer el mal, a eso que no te deja crecer y afirmarte en los caminos, que tú sabes, aleluya, gracias Espíritu Santo, eso que a ti no te ha dejado afirmarte, que tú has querido levantarte, ese espíritu que te persigue para tenerte en la ambivalencia, se va en el nombre de Jesús hoy. Hoy es el día de tu mover espiritual. Hoy hay un cambio para tu vida, recíbelo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Padre. Gracias por lo que seguirás haciendo. Gracias por esa multitud que escucha este mensaje, Señor. Gracias por las cadenas que son rotas. Gracias por los matrimonios restaurados. Gracias, Señor, por la sanidad de esta tarde. Gracias, Señor, por aumentar la fe de aquellas personas que estaban al punto de rendirse. Gracias, Señor, por levantar al caído. Gracias, Señor, por multiplicar las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Dios mío, de fortalecer al débil. Dios mío, Padre, gracias por hablar, Dios mío. Gracias porque tú a la verdad siempre estás dispuesto. Gracias, glorificamos tu nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra, la sabiduría, Dios mío, la ciencia, la revelación tuya es. Dios mío, siempre es tuya, Señor. Nada hay en nosotros, Dios mío. Todo lo bueno viene de ti, amado mío. Padre, gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta en este momento hemos terminado de lo que Dios puso en nuestro corazón. Si pongo algo más, entonces estaría hablando Shalem y no Dios. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en este espacio. El próximo miércoles estaremos aquí a las 3 de la tarde. Tenemos una invitada especial, así que no se lo pierdan, estén en sintonía. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar, para que nos ayude a expandir este evangelio del reino. Mira, si este mensaje ha sido de edificación a tu vida, mira, compártelo con alguien, compártelo con esa persona que necesita escuchar esta palabra, esa persona que necesita levantarse, esa persona que necesita restauración, esa persona que tú sabes que está pasando por un momento difícil y necesita esa activación, esa sanidad. No importa el tiempo que esta transmisión tenga, cuando alguien lo escucha es como si fuera nuevo, porque la palabra de Dios son nueva cada día. Es lo mismo, la misma unción que usted ha recibido en este momento la va a recibir esas personas. Compártalo, comparta eso, dé por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo miércoles.